a grabar. Bien. En la clase de hoy vamos a referirnos al tema de los contratos de comercialización. Vamos a ubicar en el programa el punto que vamos a tratar hoy. Vamos a dejar los temas de lo que normalmente se llama la parte general y vamos a ubicarnos en el último punto de la bolilla 10, formas de colaboración entre empresas. En el punto 57, otros contratos entre empresas, distribución, agencia, concesión y franquicia, que son contratos que están regulados en el Código Civil y Comercial. No me comparte la diapositiva que quiero compartir. Un segundo, por favor, que voy a hacer otro intento. De vuelta me rechaza la posibilidad de compartir la diapositiva. A ver qué puedo cerrar para poder compartir. Ahí. Bueno, ahí parece que estamos. Sí. Vamos a ubicarnos entonces en el ámbito de la comercialización. Como todos sabemos, en las sociedades modernas, donde la división del trabajo se ha estructurado de una manera muy marcada, el ciclo productivo va de un extremo al otro de una larga cadena, comenzando por productores, algunos de los cuales generan bienes o servicios para otros productores, y hasta que los bienes o los servicios llegan al consumidor final de los mismos, hay una cadena compleja de sujetos, de operadores, y esta cadena se estructura desde el punto de vista de la instrumentación legal a través de múltiples figuras. Hoy vamos a estudiar algunas de las figuras que se han receptado por parte del legislador recientemente a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, y recepta figuras que se venían usando en la práctica comercial, pero que no estaban reguladas. Así tenemos nuevos contratos que se han denominado contrato de agencia, por un lado, contrato de concesión por otro, contrato de distribución y contrato de franquicia. El factor común entre estos contratos es que se trata de contratos
entre empresas independientes, tenemos que tener claro que estamos fuera del ámbito de las relaciones laborales. Lo que caracteriza las relaciones laborales, que no se estudian en esta materia, ustedes la van a estudiar en derecho laboral, o a lo mejor ya alguno la ha rendido, es la dependencia. Dependencia que se puede verificar desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la posición jurídica de las partes, en el sentido de que en la dependencia hay alguien que tiene la facultad de dar directivas en torno de la forma de llevar adelante las prestaciones, desde el punto de vista económico, en lo que se refiere a la disponibilidad de medios para que la persona a quien se contrata para prestar servicios lo hace a través de medios que dispone el empresario. Y otros factores sobre los que no nos vamos a detener. Bueno, el caso es que en todas las situaciones a las que comprenden estas figuras, se trata de relaciones entre empresas independientes. Para llevar a cabo estas tareas, el empresario contrata la intervención de otros sujetos también organizados como empresas, muchas veces con sus propios dependientes, estos otros empresarios, como forma de hacer llegar los bienes y servicios a los consumidores finales. Dadas las similitudes que tienen estas figuras, he condensado en un cuadro los distintos factores que sirven para identificar estos contratos. Vamos a empezar por ver las definiciones legales de cada uno de ellos y luego vamos a entrar en los detalles. Están, decíamos, regulados en el Código Civil y Comercial. La primera de estas figuras que aparece la tenemos en el artículo 1479 del Código Civil y Comercial, en el capítulo 17 de los contratos en particular. El artículo 1479 define a la agencia en los siguientes términos. Hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones, ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. En estos términos es que el legislador ha definido esta figura. Vamos a la definición de concesión y luego vamos a los detalles para que estas definiciones vayan cobrando sentido. Hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria
para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Sigamos con las otras definiciones y vamos a ver el contrato de franquicia en el capítulo 19. Dice el artículo 1512 que hay franquicia comercial cuando una parte denominada franquiciante otorga a otra llamada franquiciado el derecho a utilizar un sistema probado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. El franquiciante debe ser titular exclusivo del conjunto de los derechos intelectuales, marcas, patentes, nombres comerciales, derechos de autor y demás, comprendidos en el sistema bajo franquicia, o en su caso tener derecho a su utilización y transmisión al franquiciado en los términos del contrato. El franquiciante no puede tener participación accionaria de control directo o indirecto en el negocio del franquiciado. Y con relación al último de los contratos que no hemos mencionado, respecto de su regulación, tenemos que el artículo 1511, el último del capítulo referido a la concesión, titulado Aplicación a otros contratos, dice este artículo: las normas de este capítulo se aplican a los contratos por los que se conceda la venta o comercialización de software o procedimientos similares, y el inciso B, los contratos de distribución en cuanto sean pertinentes. O sea que la figura del contrato de distribución no tiene una regulación propia, sino se le aplican las normas referidas a el contrato de concesión. Ahora vamos a ir analizando las diferencias. Ya vimos que los factores comunes son la circunstancia de que se trata de contratos entre empresas independientes y que tienen por objetivo acercar al productor de bienes o servicios a través de un intermediario en la relación con el consumidor final de esos bienes o servicios. Pero vamos a ir viendo las diferencias para entender el porqué de regulaciones también diferentes para cada uno de ellos. En el contrato de agencia, el objeto de la contratación puede ser tanto la contratación de bienes o de servicios, y vamos a encontrar una diferencia con relación a los contratos de concesión y distribución, en los que solamente se aplican a cierta clase de bienes. En el caso del contrato de concesión, vamos a verlo en el caso de comercialización de bienes, solamente bienes durables, generalmente bienes de valores significativos y de alta tecnología. A diferencia del contrato de distribución, que tiene por objeto la intermediación en la colocación de bienes de consumo. Y en la franquicia también vamos a ver en forma similar a lo que se da en la agencia, no hay una
particularidad respecto de los bienes o de los servicios que pueden ser objeto de comercialización a través de estos contratos. Veamos algunos ejemplos de la forma en que estos contratos se presentan en la práctica para ubicar la cuestión. La figura de la agencia se utiliza, por ejemplo, entre otros casos, para la comercialización de servicios de telefonía móvil o también para la comercialización de servicios de monitoreo de alarmas domiciliarias o en comercios. La característica, y ahora entramos en el siguiente renglón de este cuadro, el segundo renglón, el rol que cumple el agente, el concesionario, el distribuidor o el franquiciado, van a ir aclarando estas diferencias. En la agencia, el empresario que interviene en la comercialización, el llamado en el contrato, según la definición que da el código, teníamos las expresiones que una de las partes es se lo llama agente y a la otra empresario o preponente. Acá estamos hablando del agente. El agente, en el caso, por ejemplo, de la comercialización de servicios de telefonía móvil, o en el otro ejemplo que dije, en la comercialización de servicios de monitoreo de alarma, el agente no interviene en la celebración del contrato, es un intermediario, le propone al empresario o preponente clientes que trata de conseguir a través de... Muchas veces tienen oficinas propias los agentes, como cuando uno va a comprar un servicio de telefonía móvil, los servicios de telefonía móvil los prestan en principio 3 empresas en todo el país, o las empresas principales están radicadas en principio en su origen geográficamente. Se había dividido el mapa del país en una zona norte y una zona sur, luego se agregó para el interior una tercera compañía, pero estas compañías llegan a los clientes a través de agentes que los encontramos en distintas ciudades, a donde nosotros vamos y concurrimos. Se le puede comprar el aparato, o uno puede ir con un aparato ya comprado por otro vendedor, pero lo que contrata el agente es el servicio de conexión a la red que administra este empresario o preponente, y el agente lo que hace es seleccionar las características del cliente y le propone el servicio al empresario o preponente. En la concesión, el rol del intermediario es diferente. El ejemplo donde se verifica este tipo de contratos típicamente es en la comercialización de la venta de automóviles por parte de empresas que se llaman normalmente terminales, porque son las que ensamblan todos los componentes de un vehículo. Pero cuando alguien quiere comprar un vehículo 0 kilómetro, no concurre a la empresa terminal de la fabricación de estos bienes, sino que
concurre a un concesionario. El concesionario es una empresa independiente que compra las unidades para vendérselas a los consumidores finales. El rol del concesionario, entonces, es el de asumir el riesgo de la operación, le compra a las empresas terminales que a los fines de programar su producción necesitan contar con esta certeza de la colocación de las unidades que van a vender, y en los contratos que celebran con estos otros empresarios, les hacen asumir el compromiso de comprar determinados cupos para la colocación de estos bienes en el mercado de los consumidores finales. Otra característica de la forma de organización de los concesionarios y en su relación con los concedentes es que trabajan en red. Están las agencias, bueno, uso una palabra que en este caso va a inducir a confusión. Los concesionarios, más bien, están vinculados entre sí, dado que pueden verse enfrentados a la necesidad de atender las necesidades de compradores de los vehículos, dado que se trata de adquirentes de vehículos de bienes durables, como es el caso de los automotores. El comprador de los automóviles necesita a lo largo del tiempo prestaciones tales como el cambio de repuestos o la prestación del servicio de mantenimiento del vehículo. Y ese servicio o esa asistencia para la venta de repuestos se puede satisfacer a través de una concesionaria diferente de aquella donde uno adquirió el vehículo. En el caso del contrato de distribución, el distribuidor asume un rol similar a la del concesionario en el marco del contrato de concesión, y ahí esa es la razón por la cual el legislador no le dio al contrato de distribución una regulación autónoma, sino que eligió hacer una remisión en todo aquello que fuera compatible. Naturalmente que la distribución, al referirse a la colocación de bienes de consumo, no implica la necesidad de servicios de postventa, porque a diferencia de los bienes durables, los bienes de consumo no requieren ningún tipo de asistencia, porque cuando todo lo que compramos que es consumible, una vez que lo usamos, agotamos su utilidad. El ejemplo típico de la utilización del contrato de distribución lo tenemos en la colocación, en la provisión de bienes para, por ejemplo, supermercados. En los productos alimenticios es donde generalmente vamos a ver reflejada o vamos a ver utilizada, perdón, la figura del contrato de distribución.
El distribuidor es el que asiste a los centros de venta, como son los supermercados, inclusive unidades económicas más pequeñas, como es el caso de los autoservicios o de los almacenes de barrio. El que le hace la asistencia al vendedor minorista es una empresa independiente que adquiere de muchos proveedores distintos rubros de alimentación. En el caso de la franquicia, no tenemos una, decíamos, utilización específica de esta figura en función del tipo de bienes, sino que la caracterización que hace la definición que da el Código Civil y Comercial en el artículo 1512, lo ubica las características propias en función de los contenidos de las prestaciones. La franquicia es un sistema de comercialización muy difundido con relación a distintos tipos de bienes o de servicios, y su característica principal radica en que el franquiciado, o sea, franquiciante es el titular de un sistema de comercialización ya probado, y las prestaciones que le otorga al que ingresa a ese sistema de comercialización es permitirle el uso de bienes inmateriales, generalmente una marca, pero también, según la definición que acabamos de leer, pueden incluir otros bienes inmateriales, como puede ser el nombre o designación de la actividad o alguna patente, etc. En función de, bueno, el otro elemento objeto del contrato es el derecho a que quien ingresa a este sistema de comercialización tiene el derecho a utilizar un conocimiento, una forma probada de comercialización, lo que se conoce como know-how. Y en función de estas características, el franquiciado es el único que tiene relación jurídica con el consumidor final. Por lo tanto, en la relación con sus clientes, el franquiciado actúa en nombre propio. Los contratos que celebra con sus clientes son contratos donde él interviene exclusivamente. En la agencia veíamos claramente que no, y en los otros dos contratos, en la medida que adquiere el empresario los mismos bienes o servicios que va a vender, si bien también celebra los contratos directamente con los consumidores, asume el proveedor de los bienes tiene está en una situación más próxima a la posibilidad de tener algún tipo de vínculo con el consumidor. Estos roles diferentes en el contrato también determinan una forma diferente de retribución.
en el contrato de agencia, dado que el agente no celebra el contrato con el consumidor, su retribución es una comisión. Esto surge de lo que establece el artículo 1486. Vamos a visualizar el texto legal para aclarar este punto. El artículo 1486 dice: remuneración. Si no hay pacto expreso, la remuneración del agente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos y, en su caso, concluidos por el agente conforme con los usos y prácticas del lugar de actuación del agente. En cambio, respecto de la figura de la concesión, tenemos que el concesionario percibe como retribución, se queda con una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, dado que él se compromete frente al concedente a adquirir los bienes, en el caso de la figura más común en cuanto a su aplicación, el sistema de comercialización de automóviles. El concesionario es el que compra las unidades y se las vende al consumidor final. Esto está definido, esta situación, en lo que hace al contrato de concesión, en el artículo 1507. Vamos a ponerlo en pantalla. Y el artículo 1507 dice así: el concesionario tiene derecho a una retribución que puede consistir en una comisión, si no fuera el caso común que se da en industria automotriz, de que el concesionario es el que adquiere el vehículo. La retribución consiste en un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o adquiridas al concedente, o también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente. Lo habitual es que la retribución sea este margen entre los precios de venta y precios de compra. Los gastos de explotación, dice el segundo párrafo del artículo 1507, están a cargo del concesionario, excepto los necesarios para atender los servicios de preentrega o de garantía gratuita a la clientela, en su caso, que deben ser pagados por el concedente conforme a lo pactado. Esto implica que el concesionario tiene que hacerse cargo del montaje del local de ventas. En este caso estamos frente a un rubro en el que el local tiene una importancia significativa, porque el local de ventas tiene que tener instalaciones propias para cumplir no solamente con la fase de comercialización, que significa tener espacio suficiente para colocar vehículos en un salón para que la gente pueda verlos de cerca, sino que además tiene que tener instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios de postventa, lo que implica tener instalaciones propias de un taller mecánico, con fosas, con máquinas, tecnología propia para la atención del mantenimiento de un vehículo. Y todos estos gastos, que no son menores, están a cargo del concesionario. Esto tiene que ver con la cuestión relativa al
la forma de ponerle fin al contrato. Respecto de esto hubo una serie de disputas judiciales antes de la regulación del contrato, que fueron ordenadas a partir de un fallo muy conocido de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso Automóviles Saavedra. Después les voy a hacer llegar el fallo porque es ilustrativo respecto de la forma en que se instrumenta este tipo de contratos. Mario, Bueno, ¿cuál está ¿sí? subido en cátedra el fallo? Bien. Acá hay que tener en cuenta que hay dos fallos, el fallo de cámara y el fallo de corte. El fallo de corte es ilustrativo respecto de la solución de fondo del problema, porque la Cámara había adoptado un criterio distinto sobre la forma de ponerle fin al contrato cuando el contrato no tiene plazo de duración. Ese era el conflicto. En este caso, Automóviles Saavedra, fue que la terminal de automóviles, Fiat, el caso era Automóviles Saavedra contra Fiat. Automóviles Saavedra le reclamaba una indemnización por una supuesta resolución intempestiva del contrato, y en Cámara, la Cámara tuvo un criterio, hizo lugar al derecho a una indemnización. El argumento de la indemnización era precisamente el tema de los gastos, esto que menciona el artículo 1507, dado que el concesionario se tiene que hacer cargo de esos gastos que son significativos para poder montar un taller mecánico, etcétera, etcétera. En el caso de en este caso particular, cuando el expediente va a la Corte resuelve que, dada la circunstancia del caso, había habido un plazo suficiente para que, de duración del contrato, la vinculación entre el concedente y el concesionario había sido prolongada, habían sido unos 10 años por lo menos. Entonces consideró que esos gastos habían estado suficientemente amortizados, y entonces rechazó la demanda de indemnización. Pero el fallo de Cámara es muy ilustrativo respecto de los pormenores de cómo se organiza en la práctica este sistema de ventas que llamamos concesión. Hay muchos detalles en el fallo sobre las obligaciones que asume el concesionario en términos de organización. Tiene que llevar un sistema contable para poder establecer en el marco de lo que llamamos red de concesionarios los compromisos referidos a los cupos de unidades que se comprometen a adquirir los concesionarios, particularidades referidas al servicio postventa. En este caso particular, la relación entre el concedente y el concesionario estaba deteriorada porque el concedente, en este caso Fiat, le venía haciendo advertencias al concesionario sobre las dificultades, las quejas de clientes, etc. Y esa fue la razón que llegó finalmente a ponerle fin al contrato. Bueno, continuando con el tema de la retribución, en el contrato de distribución se da la misma estructura
que se da en el contrato de concesión. El distribuidor le compra a los fabricantes, el distribuidor también es un comercializador, es una empresa intermediaria, salvo que es mayorista con relación a los clientes. La empresa de distribución le vende a otros comerciantes, a otras empresas minoristas, como pueden ser los supermercados, o los autoservicios, o los almacenes, y su retribución en cuanto a su posición en el contrato se da en este aspecto de la diferencia que se da entre el precio por el cual adquiere los bienes del productor y el precio por el cual los vende a los minoristas. La retribución, en el caso del contrato de franquicia, está dada porque el franquiciado asume en razón del derecho que se le otorga de participar en una red de comercialización, asume el compromiso de colocar bienes o servicios, para lo cual la retribución es el pago de generalmente suele haber un pago inicial, pero luego asume la obligación de pagarle lo que se llama una regalía o royalty al franquiciante. Y por otro lado, él es con relación a las ventas que él realiza, él se apropia del resultado de las ventas que realiza con sus clientes, pero lo que se compromete frente al franquiciante es pagar un margen, un porcentaje de las ventas brutas. En eso consiste la regalía. No participa de las utilidades, porque no hay un contrato de sociedad entre el franquiciante y el franquiciado. Por lo tanto, esto es importante distinguirlo, dado que él es el dueño del negocio en la comercialización de los bienes o de los servicios. Él, decíamos, en su contabilidad va a registrar las ventas, pero por otro lado, dado que asumió un compromiso con el franquiciante, lo que le va a pagar al franquiciante es un porcentaje de las ventas brutas, insisto. El ejemplo típico, no hablamos de ejemplos visibles donde vemos el contrato de franquicia, de hecho lo vemos en muchas situaciones habituales. El contrato de franquicia lo vemos, por ejemplo, el caso típico es la comercialización de hamburguesas McDonald's, donde tenemos ahí un caso en el que una empresa titular de una marca afamada e instalada
en el exterior se celebra un contrato acá en la República Argentina con otra empresa en la comercialización a través del sistema de franquicia. A veces pasa desapercibido para el consumidor con quién está contratando. Cuando la persona que va a un comercio de McDonald's compra productos, le entregan el ticket, y en el ticket no aparece como vendedor el dueño de la marca McDonald's, sino el contrato lo celebra con otra empresa. En el caso de McDonald's, el franquiciado es una empresa local que se llama Arcos Dorados, y en el ticket va a aparecer que el vendedor es Arcos Dorados. Entonces, a la hora de tener que formularle reclamos el consumidor al vendedor, el reclamo se le debe formular a Arcos Dorados y no a McDonald's. Hay un supuesto particular de responsabilidad del franquiciante, perdón, del franquiciante, de quien otorga la franquicia, que se da solamente en caso de daños a la persona del consumidor. Y eso lo establece, lo impone la Ley de Defensa del Consumidor en el artículo 40, que dice que todo aquel que pone su marca, que son responsables frente al consumidor de los daños que sufre la persona del consumidor, todos los que intervienen en la cadena de comercialización, incluido aquel que pone la marca. De ahí resulta que puede terminar siendo responsable en casos de daños también el titular de la marca, aun cuando no es parte de la relación jurídica contractual. Ahí habría una responsabilidad extracontractual. Otro ejemplo de la utilización de la figura de la franquicia lo vemos en la comercialización de tarjetas de crédito. El contrato normalmente lo realiza quien utiliza el servicio de tarjeta de crédito, lo realiza con un banco. El banco emite tarjetas de crédito, imprime los plásticos que entrega al cliente, pero el plástico en el plástico va a aparecer el nombre de una marca de tarjeta de crédito, va a aparecer Visa, va a aparecer Mastercard, pero el contrato queda establecido entre el cliente y el banco. Bien. Otro aspecto de que permite ir modelando la figura y distinguiendo la figura de estos 4 tipos de contratos es la cuestión referida a la exclusividad. Perdón, no veo ninguna imagen, no sé si la transmisión se ha interrumpido, no veo ninguna cámara. Lo escucho, profe. Yo lo escucho y lo veo también. Ah, bueno. Lo veo también, sí.
Bueno, yo no sé si estoy hablando solo, porque no, estaban todas las cámaras apagadas. Pensé que se había No, tenemos las cortado. cámaras prendidas. Usted no tiene No, buenas. yo estoy con cámara prendida, profe. Ah, Sí, yo también. bueno, no, Y yo puedo ver a varios no, compañeros míos con cámara prendida. no, pensé que se había interrumpido se me había Sí, cortado el profe, internet. se escucha, por momentos se escucha un poquito cortado en mi caso, por eso no tengo la cámara prendida, pero se la escucha bien. Bueno. Igual que la compañera, profesor, se escucha muy cortado. Por lo menos mi conexión se escucha muy cortado. No, bueno, eso es esperable que alguno tenga problemas, pero inclusive de a ratos mi conexión tampoco es buena. Continúo entonces, disculpen la interrupción. Vamos a ver el tema de la exclusividad, cómo está regulada en las distintas figuras. En el caso del contrato de agencia, lo tenemos en el artículo 1480, en estos términos. El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinados en el contrato. Uno de los criterios para establecer la exclusividad es el geográfico, pero esto es objeto de pactos, porque por ejemplo en la comercialización de servicios de telefonía móvil, la forma habitual de prestar este servicio es estableciendo múltiples operadores, múltiples agentes en un mismo ámbito, en una misma ciudad. Con relación a la figura de la concesión, lo tenemos en este tema en el artículo 1503. Dice el artículo 1503, excepto pacto en contrario, la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio o zona de influencia determinados. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio o zona y el concesionario no puede por sí o por interpósita persona ejercer actos propios de la concesión fuera de los límites o actuar en actividades competitivas. Y el otro punto B dice así, la concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el concedente, incluso los nuevos modelos. De hecho, en muchos casos, la exclusividad resulta contractualmente liberada o definido, por ejemplo, determinadas marcas de automóviles han celebrado contratos de concesión en un ámbito de una ciudad con más de un operador, con más de un concesionario. O sea, en la ciudad de La Plata puede haber 2 concesionarios de una misma marca, cuestión que obviamente está pactada con los que intervienen en el sistema, en la red, pero esto no implica que dentro de la determinación geográfica de quiénes son los que van a intervenir en esa región, esto implique que no pueda aparecer un tercero donde fueron autorizados 2. Y con relación a, en el contrato de distribución, esto suele ser optativo, no hay una norma expresa con relación a este tema, y en la
franquicia está regulada esta misma cuestión en el artículo 1517, que dice así: las franquicias son exclusivas para ambas partes. El franquiciante no puede autorizar otra unidad de franquicia en el mismo territorio, excepto con el consentimiento del franquiciado. El franquiciado debe desempeñarse en los locales indicados, dentro del territorio concedido o, en su defecto, en su zona de influencia, y no puede operar por sí o por interpósita persona unidades de franquicia o actividades que sean competitivas. Las partes pueden limitar o excluir la exclusividad. Bueno, de hecho, en el tema de la franquicia tenemos casos de que una misma marca franquiciantes se otorga dentro de un ámbito geográfico a más de un franquiciado, pero esto no significa que fuera de los casos que están aceptados por los intervinientes no siga existiendo un compromiso para que impida al franquiciante otorgar franquicias fuera de las aceptadas por los franquiciados. Bien. En cuanto a la regulación, bueno, en el contrato de agencia la tenemos en los artículos que van del 1479 al 1501, en el de concesión del 1502 al 1511, en el de distribución la referencia está en el artículo 1511 apartado B, y respecto de la franquicia lo tenemos en el artículo 1500, en los artículos que van del 1512 al 1524. El tema de los plazos también sí ha sido objeto de regulación en la nueva regulación que introdujo el Código Civil y Comercial. En la franquicia, perdón, en la agencia lo tenemos en el artículo 1491. Bueno, no. Están viendo en pantalla el código. No, profe, el código todavía no se ve. No, no se ve todavía. Es la tabla de comparación. Sí. ¿Ahora? No, tampoco. Tampoco. Bueno, un segundo. Con la tabla. Ahí, Ahí. Ah, bueno. Sí, ahí se veía. Se fue. Ahí lo Se saqué. fue la pantalla. Ahí lo saqué. Ahora volvemos. Un momento. Discúlpenme un segundo. Que retomo enseguida la... No, acá. Ahora estamos con el... Ahora sí. Bueno, Ahí se ve, decíamos profesor. que queríamos analizar el artículo 1491 para ver el problema de la duración en el contrato de agencia.
Excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado. La continuación de la relación con posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia con plazo determinado lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. Y además regula el tema del preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede poner fin con un preaviso. El plazo del preaviso debe ser de 1 mes por cada año de vigencia del contrato. El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario en el que aquel opera. Las disposiciones del presente artículo se aplican a los contratos de duración limitada transformados en contratos de duración ilimitada, a cuyo fin, en el cálculo del plazo de preaviso, debe computarse la duración limitada que le precede. Las partes pueden prever los plazos de preaviso superiores a los establecidos en este artículo. Y ante la posibilidad de omisión del preaviso, el artículo 1493 dice que en los casos del artículo 1492, la omisión del preaviso otorga a la otra parte derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el período. Bueno, no tenemos que confundir este preaviso con el régimen que establece la Ley de Contrato de Trabajo, que introduce una institución similar. También en el marco de las relaciones laborales hay una obligación del empleador de dar preaviso para la finalización del contrato, pero esto no transforma al contrato de agencia en un contrato de trabajo. Insisto, la agencia se da entre empresas independientes y la relación laboral se da con relación a personas humanas exclusivamente, donde hay típicamente una relación de dependencia. En el contrato de trabajo siempre hay una duración ilimitada, y en el contrato de agencia puede haberla o no. Y la particularidad que acabamos de ver en el artículo 1491 es que aún en caso de que el contrato hubiera tenido un plazo, si vencido ese plazo la relación continúa, automáticamente queda transformado en un contrato de duración ilimitada. O sea que si hay un plazo y ese plazo se respeta, a la finalización del plazo el contrato se extingue, no hay necesidad de preaviso. El preaviso se da cuando hay una duración ilimitada. Y la omisión del preaviso tiene como consecuencia la necesidad de indemnizar, en este caso, las ganancias no percibidas como consecuencia de la finalización del contrato. Bueno, en el contrato de concesión el problema de la duración lo tenemos en el artículo 1506. Acá esto se relaciona con el caso que mencionamos del fallo Automóviles Saavedra contra Fiat. Salvo que en el momento en que se planteó el conflicto de ese fallo, este contrato no estaba regulado. Hoy está resuelto explícitamente este problema. El plazo del contrato de concesión, dice el artículo 1506, no puede ser inferior a 4 años, pactado un plazo menor o si el tiempo es indeterminado, se entiende convenido por 4 años.
Excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de las instalaciones principales suficiente para su desempeño, puede preverse un plazo menor no inferior a 2 años. La continuación de la relación después de vencido el plazo determinado por el contrato o por ley, sin especificarse antes el nuevo plazo, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. Vemos que lo que resultó ser un tema que hace a la solución que le dio la Corte finalmente al problema que se planteó en el caso Automóviles Saavedra, el problema de la amortización, o sea, amortización en el sentido de poder recuperar la inversión inicial, que significa montar un local adecuado para la realización de la actividad de concesionario de automóviles, lo que supone, como decíamos, entre otras cosas, además de tener un salón de ventas de características especiales, porque tiene que ser un local muy amplio para poder colocar automóviles adentro, tiene que tener instalaciones para la reparación de vehículos y espacio para, otro aspecto importante, para poder vender repuestos. Entonces, todos estos gastos, cuando son afrontados por el concesionario, le implican tener una duración mínima del contrato que la ley ha establecido en 4 años. Ahora, cuando el concedente se hace cargo, si por las circunstancias de alguna relación en particular el concedente asume esos gastos, le provee esas instalaciones al concesionario, entonces el contrato puede tener una duración menor que nunca podrá ser inferior a los 2 años, dice el código. Y con relación a la franquicia, el problema lo tenemos en el regulado en el artículo 1516. El artículo 1516 dice: es aplicable el artículo 1506, primer párrafo. Sin embargo, un plazo inferior puede ser pactado si se corresponde con situaciones especiales como ferias o congresos, actividades desarrolladas dentro de predios o emprendimientos que tienen prevista una duración inferior o similares. Al vencimiento del plazo, el contrato se entiende prorrogado tácitamente por plazos sucesivos de 1 año, excepto expresa denuncia de una de las partes, antes de cada vencimiento, con 30 días de antelación. A la segunda renovación se transforma en un contrato por tiempo indeterminado. O sea que también tenemos un plazo de 4 años mínimo en el caso de la franquicia, y con remisión a la forma de regulación del contrato que establece el artículo 1506 con relación a la concesión. Y con relación a la distribución, no hay ninguna regulación específica, por lo tanto se entiende que corresponde el mismo régimen que para la concesión, también 4 años para la distribución. En cuanto a la rescisión, bueno, respecto de la agencia, vimos que es necesario
un preaviso. Para la concesión tenemos la cuestión regulada en el artículo 1508. Vamos a verlo. El artículo 1508 dice: rescisión de contratos por tiempo indeterminado. Si el contrato de concesión es por tiempo indeterminado, son aplicables los artículos 1492 y 1493. O sea que es necesario el preaviso. El concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que tenga en existencia al fin del periodo del preaviso, a los periodos ordinarios de venta, a los concesionarios al tiempo del pago. Bueno, acá hay una regulación específica porque el concedente, además de comercializar los bienes principales objeto de la concesión, en el caso del comercio de automóviles, además de adquirir automóviles, el concesionario tiene que adquirir repuestos. Entonces, si se le va a retirar el derecho, si se le va a retirar la concesión, lo que va a implicar que tampoco va a poder usar la marca, los clientes que compraron esas unidades de automóviles ya no van a ir a comprar más repuestos a este concesionario al que se le retira el derecho a seguir comercializando bienes y el derecho a seguir utilizando la marca. Por lo tanto, el concesionario tiene el derecho a que a devolverle los repuestos porque ya ha salido de la red. Dijimos que una de las características de la concesión es trabajar en red, de modo tal que el concesionario eventualmente tenga que hacerse cargo de los servicios de postventa respecto de clientes a los que no les vendió la unidad, sino compradores de la marca que recurren fuera de su jurisdicción, aquel que tuvo un accidente y necesita hacer una reparación del vehículo fuera de su ciudad de residencia, donde adquirió el vehículo, bueno, tiene la posibilidad de concurrir a otro concesionario de la red. En virtud de esta vinculación de los clientes entre de los distintos concesionarios, es que aparece esta posibilidad de que en caso de rescisión anticipada pueda devolver esos repuestos porque ya no va a tener a quién vendérselos, porque estas atenciones circunstanciales que estaba obligado a hacer mientras pertenecía a la red, a partir de la resolución del contrato, ya no va a tener oportunidad de colocar esas mercaderías, así que tiene derecho a que le sea restituida. Bueno, en cuanto a la concesión, tenemos el artículo 1522. Vamos a ver el texto. Extinción del contrato. La extinción del contrato de franquicia se rige por las siguientes reglas. El contrato se extingue por muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. Acá tenemos el contrato de concesión, por sus características, son
las partes, aún el concesionario es una empresa organizada, generalmente el concesionario no es una persona humana, entonces no se tiene en cuenta el problema del fallecimiento del concesionario. El concedente tampoco nunca es una persona humana, por las características de los bienes de que se trata, son relaciones que se entablan entre empresas con estructuras organizativas importantes. En cambio, en la franquicia puede darse el caso de una relación jurídica entablada con personas humanas, por lo tanto, acá está contemplado como una causal de extinción la muerte o la incapacidad de las partes. Otra regla que se aplica a la extinción del contrato de franquicia es la que dice en el inciso B, que el contrato no puede ser extinguido sin justa causa dentro del plazo de su vigencia original pactado entre las partes. Se aplican los artículos 1084 y siguientes. Los contratos con un plazo menor de 3 años justificado por razones especiales, vimos en el artículo que comentábamos anteriormente sobre la duración del contrato, el plazo de 4 años puede tener excepciones en circunstancias de ferias, por ejemplo, o donde la razón de la franquicia tiene un plazo que surge de la naturaleza de las cosas. Entonces, cuando se diera esa circunstancia, quedan extinguidos de pleno derecho los contratos por el solo vencimiento del plazo correspondiente. El inciso D dice, cualquiera sea el plazo de vigencia del contrato, la parte que desea concluirlo a la expiración del plazo original o de cualquiera de sus prórrogas, debe preavisar a la otra con una anticipación no menor de 1 mes por cada año de duración, hasta un máximo de 6 meses, contados desde su inicio hasta el vencimiento del plazo pertinente. En los contratos que se pactan por tiempo indeterminado, el preaviso debe darse de manera que la rescisión se produzca cuando menos al cumplirse el 3er año de su concertación. En ningún caso se requiere invocación de justa causa. La falta de preaviso hace aplicable el artículo 1493, que ahora vamos a verlo, que corresponde a la regulación de la agencia. Como vemos, el contrato que ha sido delineado con mayor detalle es el de agencia, y luego hay algunos aspectos comunes a las otras figuras en las cuales se hace una remisión a la forma en que ese aspecto particular ha sido regulado. Continúo leyendo el texto sobre la resolución en el caso de la franquicia. La cláusula que impide la competencia del franquiciado con la comercialización de productos o servicios propios o de terceros después de extinguido el contrato por cualquier causa, es válida hasta el plazo máximo de 1 año y dentro de un territorio razonable, habida cuenta de las circunstancias. Acá hay un aspecto en el que no hicimos hincapié, que vale la pena mencionarlo ahora. La franquicia normalmente no incluye la posibilidad de provisión de bienes de bienes físicos por parte del franquiciante. El franquiciante cumple su obligación permitiéndole al franquiciado el uso de una marca y el uso de un know-how respecto del sistema de comercialización. Pero en ciertos rubros, por ejemplo, en la franquicia para la venta de ropa,
el franquiciante le provee las mercaderías al franquiciado. Entonces, la finalización del contrato también tiene que prever este tipo de circunstancias. El franquiciado puede estar vendiendo, puede estar obligado a vender solamente bienes, no solamente que lleven la marca, sino que hayan sido fabricados por el franquiciante. Sí, a veces se utiliza, profe, para cometer fraudes laborales también, el sistema de franquicias. Bueno, Genera una la relación ley, de dependencia. sí, pero la ley de contrato de trabajo no le deja espacio a la forma jurídica que las partes elijan respecto del cumplimiento de las obligaciones laborales. La ley de contrato de trabajo tiene un artículo, si no me equivoco, es el artículo 29, que establece la responsabilidad de toda la cadena de intermediación que pueda darse en un ámbito determinado. Es una cuestión, desde el punto de vista legal está establecido así, desde el punto de vista de la política legislativa es opinable si esto es una buena decisión o no, porque la forma en que se organiza una cadena de producción, vimos cuando estudiamos en las dos clases anteriores que veníamos de hablar del régimen de defensa de la competencia, hablábamos de las distintas formas de integración y de colaboración entre empresas. Hablábamos de una integración vertical o de una integración horizontal. Esto es una cuestión que se va modelando por los operadores de acuerdo a las circunstancias del caso. En determinadas circunstancias resulta inadecuado que una misma empresa pueda establecer toda una estructura de comercialización en todo el país, y llega un punto en que, o a veces no es la extensión geográfica, sino es la especialización de los distintos aspectos que integran un proceso productivo. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de automóviles, es un caso típico en el que tenemos la intervención de fábricas que ensamblan elementos que son tercerizados a lo que se llama la fabricación de autopartes. Entonces, ¿cuál es el grado de integración vertical que debe tener una empresa a partir de lo cual se sostiene que la empresa integradora final es responsable por el cumplimiento de las relaciones laborales que se da en las empresas que atienden la fabricación de las partes? Eso es un tema muy discutible. En la franquicia también se puede dar una circunstancia de esta naturaleza. La tercerización, en este caso, no tiene que ver con razones de especialización productiva, como puede ser en el caso de la industria automotriz, donde qué tipo de especialización es necesaria para que en determinado rubro particular puede ser más eficiente que una empresa se dedique a fabricar nada más que las escobillas de limpiaparabrisas, porque para la empresa terminal no es eficiente dedicarle tanto tiempo a ese aspecto.
Bueno, en la comercialización también se pueden dar aspectos muy opinables respecto de en qué medida la empresa que organiza la estructura de comercialización en el punto superior de la escala organizativa, en qué medida está derivando a terceros la atención de áreas geográficas para la comercialización, en razón de querer evitar la contratación de personal en esas zonas, o no, son todas cuestiones muy opinables. No se pueden determinar desde un punto de vista general, es un tema complejo ese. Bien, bueno, retomamos. Vamos a volver a la diapositiva, a ver de qué veníamos hablando. Bueno, vimos el tema de la rescisión. Y por último, en el esquema tenemos el tema de la indemnización por clientela. Lo tenemos regulado con relación al contrato de agencia y no está regulado ni hay ninguna remisión expresa con relación a la concesión, a las otras tres figuras. Vamos a ver el tema de la indemnización por clientela en el contrato de agencia, que lo tenemos en los artículos 1497 y 1498. Acá acabo de pasarlo. Dice el artículo 1497. Extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a éste. En caso de muerte del agente, ese derecho corresponde a sus herederos. A falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante todo el periodo de duración del contrato, si este es inferior. Esta compensación no impide al agente, en su caso, reclamar por los daños derivados de la ruptura por culpa del empresario. Bueno, el contexto en el que se dan estas disposiciones es el siguiente. La figura de la agencia es la más, si se quiere, flexible, porque se puede dar en una gran cantidad de escalas en cuanto a la dimensión de las unidades económicas que intervienen en estas, que utilizan esta figura para la comercialización. O sea que podemos tener situaciones donde el agente es una empresa independiente pero muy pequeña y que actúa en función de la comercialización de bienes o de servicios en los que el empresario o preponente tiene una marca que se vende por sí sola, en la que el papel del agente es relativo, y otras donde el empresario preponente puede no ser una empresa que tenga una marca tan importante, en la que la labor del agente tenga una importancia mayor que en otros casos. O sea, el agente puede ser relevante a la hora de incrementar
la clientela del empresario o preponente. Entonces, en estos casos particulares, puede darse que el agente haya incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario. En este caso, tiene derecho a una compensación particular a la hora de finalizar el contrato. Entonces, si no hay un acuerdo sobre cuál es la cuantía de ese incremento adicional de clientela que ha producido la actuación del agente, entonces se deberá fijar judicialmente. Y el artículo establece pautas para la determinación de esa indemnización. No puede exceder el importe de 1 año de remuneraciones, neto de gastos, promediándose el valor de las percibidas por el agente durante los últimos 5 años o durante todo el periodo si la duración del contrato hubiera sido menor. Bueno, el artículo 1498 establece excepciones a este derecho. No hay derecho a compensación si el empresario pone fin al contrato por incumplimiento del agente. O sea, por muy eficiente que haya sido el agente en términos de generación del contrato, si incurrió en un incumplimiento relevante, bueno, tendrá derecho el empresario a negarle la compensación por clientela. Y la segunda excepción que contempla el artículo, en el inciso B, dice así: que no hay derecho a compensación si el agente pone fin al contrato a menos que la terminación esté justificada por incumplimiento del empresario, por la edad, invalidez o enfermedad del agente que no permiten exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta facultad puede ser ejercida por ambas partes. Bien, vamos a comparar ahora los derechos y obligaciones que la regulación ha puesto en cada uno de los casos. Bueno, una de las particularidades de la agencia, que como ven ustedes, es una figura que está pensada para situaciones en las que, como decíamos, puede darse una mayor amplitud de escalas en la agencia. La agencia puede darse, es un rol que pueden desempeñar, si bien empresarios independientes, en algunos casos pueden ser empresarios con estructuras muy pequeñas, a punto tal que la regulación, como acabamos de ver, tiene en muchos casos matices que acercan el contrato de agencia a una relación laboral. Insisto, el contrato de agencia no es una relación laboral, pero se pueden dar notas de mayor similitud a la de una relación laboral, porque puede darse, como decíamos, el caso de personas que, de organizaciones más pequeñas. Entonces, una de las notas particulares es que el agente, lo que establece el artículo 1481, el agente puede contratar sus servicios con varios empresarios. Sin embargo, no puede aceptar operaciones del mismo ramo o negocio o en competencia con las de uno de sus proponentes sin que éste lo autorice expresamente. Otro aspecto que regula expresamente el código con relación a el contrato de agencia es lo que establece el artículo 1482.
el agente no puede constituirse en garante de la cobranza del comprador presentado al empresario, sino hasta el importe de la comisión que se le puede haber adelantado o cobrado en virtud de la operación concluida por el principal. El agente, decíamos, tiene como objetivo proponer un contrato al empresario con un cliente que, en definitiva, quien va a aceptar o no la celebración del contrato con ese cliente es el propio empresario. Ahora, si el agente hubiera recibido un anticipo de sumas de dinero en concepto de comisión para la vinculación de un determinado cliente, el límite de la garantía por el pago que haga, o sea, el riesgo por el pago de las prestaciones económicas que le deba el cliente al empresario principal o al preponente, es un riesgo que asume el empresario. Pero solamente en los casos en que hubiera habido anticipo de comisiones es que el empresario podría compensarle a la gente la falta de pago del cliente final. Otro tema que podemos comparar es el de las obligaciones. Dice el artículo 1483. Son obligaciones del agente velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe en el ejercicio de sus actividades, ocuparse con la diligencia de un buen hombre de negocios, de la promoción y, en su caso, de la conclusión de los actos u operaciones que le encomendaron, cumplir su cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y transmitir a éste toda la información de la que disponga relativa a su gestión, informar al empresario sin retraso de todos los negocios tratados o concluidos y en particular lo relativo a la solvencia de los terceros con los que se proponen o se concluyen operaciones, recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios de la calidad o cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no las haya concluido, y transmitírselas de inmediato. O sea que hace más bien de canal de comunicación que de ninguna manera puede implicar que asuma la responsabilidad por la relación contractual de la que no es parte. Y debe, por último, dentro de las obligaciones del agente, asentar en su contabilidad en forma independiente los actos u operaciones relativas a cada empresario por cuya cuenta actúe. Y con relación a las obligaciones del empresario, dice el artículo 1484. Son obligaciones del empresario actuar de buena fe y hacer todo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, para permitir a la gente el ejercicio normal de su actividad. Poner a disposición de la gente con suficiente antelación y en la cantidad apropiada, muestras, catálogos, tarifas y demás elementos de que se disponga y sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la gente. Pagar la remuneración pactada, comunicar a la gente dentro del plazo de uso o en su defecto dentro de los 15 días hábiles de su conocimiento, la aceptación o rechazo de la propuesta que le haya sido transmitida, y comunicar a la gente dentro del plazo de uso o en su defecto dentro de los 15 días hábiles de la recepción de la orden, la ejecución parcial o la falta de ejecución del negocio propuesto. O sea, no tener a la gente en el medio de una situación de indeterminación en cuanto a la propuesta de un contrato en particular. Vamos a comparar con las obligaciones que
la ley pone en cabeza de concedente y concesionario, tema que los tenemos en el artículo 1504. Dice, obligaciones del concedente. Son obligaciones del concedente proveer al concesionario una cantidad mínima de mercaderías que le permitan atender adecuadamente las expectativas de venta en su territorio o zona, de acuerdo con las pautas de pago, de financiación y garantías previstas en el contrato. El contrato puede prever la determinación de objetos de venta, los que deben ser fijados y comunicados al concesionario de acuerdo con lo convenido. Bueno, naturalmente, dado que el concesionario vende bienes que le provee el concedente tiene que cumplir con esa obligación. Es una obligación del concedente proveerle esos bienes que le dan sentido al rol del concesionario. Otra obligación es respetar el territorio o zona de influencia asignado en exclusividad al concesionario. Son válidos los pactos que, no obstante la exclusividad, reserva para el concedente cierto tipo de ventas directas o modalidades de ventas especiales. Proveer al concesionario la información técnica y, en su caso, los manuales y la capacitación de personal necesarios para la explotación de la concesión. Proveer durante un periodo razonable, en su caso, repuestos para los productos comercializados. Permitir el uso de marcas, enseñas comerciales y demás distintivos en la medida necesaria para la explotación de la concesión y para la publicidad del concesionario dentro de su territorio o zona de influencia. Acá también hay una influencia de la marca, porque el cliente que compra vehículos elige en función no de la calidad del concesionario, sino del concepto que le merecen los productos de la marca del fabricante, de la terminal de automóviles. Por lo tanto, el concesionario, para atraer a los clientes, tiene que tener el derecho de exhibir sus marcas, su folletería y su publicidad. En cuanto a las... Perdón, profe. Sí, lo escucho. La escucho. ¿Me podría explicar, por favor, el punto B, que no lo tengo muy claro? Gracias. Respetar el territorio. Bueno, dijimos que en principio cada concesionario tiene asignado un área geográfica. Pero no obstante esa exclusividad, se pueden establecer excepciones. Entonces, la reserva es, el concedente se puede reservar la posibilidad también de ser él el que venda el producto. Esto no es frecuente, pero usted podría tener el derecho perdón, usted Ford, Argentina, podría decirle a los concesionarios, para tales o cuales modelos o en tales o cuales circunstancias me reservo el derecho de venderle yo directamente a un cliente una unidad automotriz. Ok. O sea, porque yo lo que me figuré fue, ejemplo, yo soy, está en la concesionaria Ford, yo tengo franquicia con Ford y estoy a 2 cuadras que tengo mi local donde vendo variadas marcas. Entonces, a eso me referí, ahí es donde me crea la confusión de si yo puedo vender el modelo que quiera, o en tal caso, como usted me acaba de explicar, Ford dice, no, este modelo lo vendo exclusivamente yo y vos vendés los otros modelos. ¿Está bien? Sí, son todas modalidades que se pueden pactar. Es un tema de las circunstancias del caso que le permiten a las partes adecuar las modalidades de comercialización al tipo de bienes o de servicios de que se trata. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor.
Bueno, el concesionario, por su parte, dice el artículo 1505, que son sus obligaciones, comprar exclusivamente al concedente las mercaderías y en su caso los repuestos objetos de la concesión y mantener la existencia convenida de ellos o en defecto de convenio la cantidad suficiente para asegurar la continuidad de los negocios y la atención del público consumidor. Respetar los límites geográficos de actuación y abstenerse de comercializar mercaderías fuera de ellos, directa o indirectamente por interpósita persona, disponer de los locales y demás instalaciones y equipos que resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de su actividad, prestar los servicios de preentrega y mantenimiento de las mercaderías en caso de haberlo así convenido, adoptar el sistema de ventas de publicidad y de contabilidad que fije el concedente. Esto es un tema que aparece, el tema de la contabilidad. Si leen cuando lean el fallo del caso Automóviles Saavedra, lean el fallo de Cámara, que es muy extenso el fallo de Cámara, pero traten de leerlo focalizando en los aspectos, sobre todo en lo que hace a las modalidades del contrato, no tanto en los argumentos sobre la cuestión de fondo, sino que en el fallo de Cámara lo que hizo fue evaluar para determinar si hubo o no incumplimientos, analizó cada una de las prestaciones, y una de las prestaciones que, para ubicarse en las particularidades que puede tener este contrato, aparecía el tema de la forma en que se llevaba la contabilidad, para que hubiera un sistema uniforme entre todas las unidades que integran, entre todos los concesionarios que integraban la red. Bien, continúo. Capacitar, dice el inciso F, a su personal de conformidad con las normas del concedente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso A de este artículo, el concesionario puede vender mercaderías del mismo ramo que le hayan sido entregadas en parte de pago de las que comercialice por causa de la concesión, así como financiar unas y otras, y vender, exponer o promocionar otras mercaderías o servicios que se autoricen por el contrato, aunque no sean accesorios de las mercaderías objeto de la concesión ni estén destinados a ellas. Bien, ahora, por último, antes de terminar, vamos con los contratos de comercialización. Vamos a ver las obligaciones de las partes en la franquicia. Tenemos el artículo 1514. Bueno, la franquicia tiene como particularidad que regula distintos subtipos. Franquicia mayorista, franquicia de desarrollo, define la noción de sistema de negocios. Eso es una particularidad de la franquicia. Y en cuanto a las obligaciones, dice, obligaciones del franquiciante. Son obligaciones del franquiciante proporcionar con antelación a la firma del contrato información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares a las ofrecidas en franquicia que haya operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. O sea que el franquiciante le tiene que dar información al franquiciado previa a la celebración del contrato a los fines de que evalúe las características del sistema al cual se quiere incorporar. Otra obligación es comunicar al franquiciado el conjunto de conocimientos técnicos, aun cuando no estén patentados, derivados de la experiencia del franquiciante y comprobados por éste como aptos para producir los efectos del sistema franquiciado. Entregar al franquiciado un manual de operaciones con las especificaciones útiles para desarrollar la actividad prevista en el contrato, proveer de asistencia técnica para la mejor operatividad de la franquicia durante la vigencia del contrato,
si la franquicia comprende la provisión de bienes o servicios a cargo del franquiciante o de terceros designados por él. Hoy decíamos que en algunos casos la franquicia podía incluir esta prestación y compromiso a su vez por el otro lado, como por ejemplo la franquicia para la venta de ropas de una marca determinada. Entonces es obligación asegurar la provisión en cantidades adecuadas y a precios razonables según usos y costumbres comerciales, locales o internacionales. Defender y proteger el uso por el franquiciado en las condiciones del contrato de los derechos referidos en el artículo 1512, sin perjuicio que en las franquicias internacionales esa defensa está contractualmente a cargo del franquiciado, a cuyo efecto debe ser especialmente apoderado sin perjuicio de la obligación del franquiciante de poner a disposición del franquiciado en tiempo propio la documentación y demás elementos necesarios para ese cometido. Y en cualquier caso el franquiciado está facultado para intervenir como interesado coadyuvante en defensa de tales derechos en las instancias administrativas o judiciales correspondientes por las vías admitidas por la ley procesal y en la medida que ésta lo permita. Y por último, en relación a la situación del franquiciado y sus obligaciones, el artículo 1515 dice: son obligaciones mínimas del franquiciado desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumplir las especificaciones del manual de operaciones y las que el franquiciante le comunica en cumplimiento de su deber de asistencia técnica. Esto hace al know-how que le debe proveer el franquiciante al franquiciado. Proporcionar las informaciones que razonablemente requiere el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar las inspecciones que se hayan pactado, que sean adecuados al objeto de la franquicia. O sea que, dado que el franquiciado es el que entra en un sistema que desarrolló el franquiciante tiene derecho a que se lo asista durante todo el tiempo del contrato en la interpretación de las reglas del negocio. Otra obligación del franquiciado es abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del sistema de franquicia que integra, o los derechos mencionados en el artículo 1512, segundo párrafo, y cooperar en su caso en la protección de esos derechos. Mantener la confidencialidad de la información reservada que integra el conjunto de conocimientos técnicos transmitidos y asegurar esa confidencialidad respecto de las personas, dependientes o no, a las que deban comunicarse para el desarrollo de las actividades. Esta obligación subsiste después de la expiración del contrato. Y finalmente, cumplir con las prestaciones comprometidas, entre las que pueden pactarse contribuciones para el desarrollo del mercado o de las tecnologías vinculadas a la franquicia. Bueno, estamos en hora. Si hay alguna inquietud que les quede y quieran plantear, los escucho. Bueno, si no tenemos dudas, vamos a dar entonces por concluida la clase acá. Les agradezco la participación y nos veremos. Profesor, ¿Sí? Dígame. ¿me escucha? Sí, le escucho. Y le quería avisar que estuve entrando y saliendo un montón de veces de la clase porque se cortaba el internet. Bien. Bueno. Y Bueno, ahora mi conexión es la que no funcionó bien. con el celular. No
No le alcancé a entender nada. Me Hoy salió está todo. muy mal internet, profesor. Sí, ¿qué le vamos a hacer? Que no, Es terrible estuve hoy. Gracias, profe, hasta entrando, luego. hasta luego. Bueno. Sí, ¿qué me profe, hasta quiso luego. decir? que estuve entrando y luego, profesor. saliendo No, eso le entendí. de la clase y que también le avisé al ayudante. Ah, perfecto. Bueno, Hasta la bueno, próxima clase, profesor. Gracias. Muchas gracias, hasta que luego. sigan Muchas bien. gracias. El Hasta el miércoles. miércoles.